Qué lindo es estar con ustedes en esta mañana. Te invito a que, si tenés Biblia y querés buscarlo, vamos a leer Éxodos 32, algunos versículos, y después un versículo en Marcos. Dice así la palabra de Dios: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos lo que le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo hasta aquí, desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió: quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en la oreja y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Versículo 7 dice: el Señor le dijo a Moisés: baja ya de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Versículo 15: enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Llevaba en sus manos las 2 tablas de piedras grabadas con las condiciones del pacto. Estaban escritas a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran obra de Dios. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. Versículo 19: cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas y ardió en enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Y Marcos capítulo 16, versículo 9 en adelante dice: después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio, fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias porque tu presencia está en este lugar. Gracias, Dios, por lo que vas a hacer en esta mañana. Gracias porque, como dice tu palabra, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Señor, gracias por la obra que vas a hacer en medio nuestro. Te amamos y te entregamos cada pensamiento, cada palabra en tu nombre. Y te lo entregamos a ti y te damos la libertad para que tú hagas todo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Hace un tiempo leía la historia de un hombre que se llamaba Nick. Nick era un buen hombre y trabajaba en una fábrica de arreglo de trenes. Fabricaban y arreglaban vagones de trenes. Y Nick era el capataz de esta obra y todo el mundo lo quería porque Nick era un hombre correcto, era un hombre bueno. Pero Nick tenía un problema. Nick era pesimista. ¿Vieron esa gente que siempre encuentra un problema a todo? Esa gente que siempre tiene el y sí. ¿Y qué pasa? ¿Y si te vas a Buenos Aires? ¿Y si te perdés? Y Nick era así, pero era un hombre bueno. Entonces un día iban a celebrar el cumpleaños de un compañero de trabajo y fueron todos invitados, incluido Nick. Pero como Nick era pesimista, dijo: ¿y si voy al cumpleaños y alguien llega a controlar y no hay nadie? Yo me voy a quedar hasta el final, trabajando hasta cumplir la hora. Entonces se quedó trabajando mientras todos los compañeros de trabajo se fueron al cumpleaños. Entró en un vagón refrigerante y cuando entró al vagón, la puerta del vagón se cerró detrás de él. Inmediatamente Nick se dio cuenta que estaba encerrado y probablemente empezó a gritar y tratar de salir. Y Nick pensó: este vagón es un vagón frigorífico. Si no logro salir de aquí, probablemente voy a morir congelado.
no voy a sobrevivir toda la noche. Y como la puerta estaba cerrada y Nick no pudo salir, decidió escribir su agonía porque él pensó que se iba a morir. Entonces Nick empezó a escribir y dijo: me está dando tanto frío, tengo el cuerpo entumecido, si no logro salir probablemente estas serán mis últimas palabras. Y efectivamente fueron sus últimas palabras, porque Nick murió esa noche. Ahora, lo interesante de la historia es que la autopsia decía que Nick murió por congelamiento. Pero cuando los peritos vieron el vagón, descubrieron que este vagón hacía 6 meses o más que estaba descompuesto. La heladera del vagón no estaba prendida, dentro del vagón había 16 grados, una temperatura que es imposible que un hombre pueda morir por congelamiento. Nick murió porque él creía que se iba a morir. La palabra de Dios dice: cada uno se llena de lo que dice, se sacia de lo que habla. Por eso este mensaje se llama: cuida tus pensamientos. Es de vital importancia que vos aprendas a pensar conforme a la palabra de Dios. La Biblia nos insta a tener la mente de Cristo. En Efesios 4:13 el apóstol Pablo dice: dejen que el Espíritu que está en este lugar, en esta mañana, deja que el Espíritu te renueve los pensamientos y las actitudes. Leía que los estudios en psicología, hay 17 estudios e investigaciones por cada un estudio, 17 que trabajan o estudian sobre cómo aliviar los problemas mentales versus uno que habla sobre cómo aumentar el bienestar o la felicidad en nuestras vidas. Y tal vez ha llegado la hora de que empecemos a estudiar no solo lo que anda mal, sino las cosas que andan bien en nuestras vidas, porque la idea es empezar a apreciar lo bueno. Lo bueno aumenta si uno construye sobre cosas buenas. Las cosas buenas se potencian cuando pensás en cosas buenas. Y una de las cosas centrales que anotaba acá, si vos querés vivir una vida con bienestar, con salud espiritual y emocional, tenés que aprender a fracasar, tenés que pensar bien, porque el fracaso es parte de la vida. Tu bienestar no depende de que no cometas errores, sino que desarrolles una tolerancia al fracaso cada vez que cometes un error. Porque el mensaje es: o aprendés a fracasar o fracasás en aprender. Muchos creen que el éxito es el que conduce a la felicidad, y no es así. El éxito no te da felicidad, es exactamente al revés. La felicidad hace que seas una mujer, un hombre exitoso. Mucha gente trabaja duro y dice, como mi papá toda la vida dijo: cuando sea viejo, cuando esté jubilado voy a viajar. Y ahora está jubilado y es viejo y no puede viajar. Porque somos así, creemos que tenemos que esforzarnos y trabajar y postergamos la felicidad, las cosas buenas que Dios ha dado para lo último. Y es exactamente al revés. Cuando vos sos una persona feliz, es cuando más energía tenés, cuando más creatividad tenés, es cuando la gente se siente feliz, que tiende a vivir con mayor confianza en sí mismo, a ser más optimista. Por eso noten lo que dice Hebreos 1:9. Yo no lo anoté, pero este versículo es uno de mis versículos preferidos de la Biblia. Dice: has amado la justicia y odiado la maldad. Te molesta cuando las cosas son injustas. Por eso Dios, Hebreos, el apóstol Pablo repite el Salmo 34 que lo escribió David. Dice: por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con alegría, con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros, como nos decía el pastor Eric. Cuando vos obedeces a la palabra de Dios, Dios te da alegría. Y yo cuando leía este versículo decía: ¿es Dios el que te levanta o es la alegría que el otro ve que te hace resaltar? Es el brillo de Dios en tu vida lo que te da alegría y lo que hace que vos resaltes en todo lo que haces en tu vida. Ahora, la gente no vive así. En lugar de hacerse amigos, vivimos en épocas donde la gente saca a las personas de sus vidas.
porque no cubren sus expectativas, rompen sus familias, porque no reciben lo que merecen. Y yo anotaba acá, ¿por qué somos así? ¿Qué nos está pasando? Y anotaba 4 cosas que quiero compartir con ustedes en esta mañana, que tenés que aprender a pensar como la Biblia nos enseña a pensar. La primera cosa es la soledad. Vivimos en un mundo hiperconectado de redes sociales, donde podemos estar conectados con el otro lado del mundo en el mismo instante, pero vivimos más aislados que nunca. Hoy los expertos hablan de una epidemia de soledad y de aislamiento. La crisis de desesperanza, como se dice, ha causado muertes por desesperación en el 2003, por sobredosis de drogas, suicidios, mucho más que en la pandemia. Se cree que en Estados Unidos, esto me impactó, un ciudadano promedio solo se vincula cara a cara con otro 20 minutos por día. Cuando hace unos años atrás se vinculaban 60 minutos por día, y se cree que entre los jóvenes esta interacción cayó aún más todavía por las redes sociales. Y esto es importante porque la soledad aumenta un 30% la causa de muerte prematura, como puede ser un infarto, un ataque al corazón. Y el impacto de la soledad es más fuerte que fumar 15 cigarrillos diarios, según los expertos, y es más nocivo que la obesidad o la inactividad física. Según las encuestas, la soledad es el factor que más quita la satisfacción, la alegría de vivir. Y el remedio a esta epidemia es que nos conectemos. Por eso yo amo Hillsong. Hillsong es una iglesia que te empuja a conectarte. Amo esta iglesia. Amo Hillsong porque nos empuja, como teníamos estos 60 minutos, para conectar. Hay personas que tal vez solo reciben una sonrisa cuando vienen aquí, y en el resto de la semana nadie les sonríe. Ahora, piensen ustedes, somos seres sociales. Dios nos creó de esa manera. Ahora, ¿por qué la gente tiende a aislarse? Cuando yo meditaba en esto, pensaba, tendemos a aislarnos por 2 errores, por 2 pensamientos, porque no cuidamos nuestros pensamientos. El primer pensamiento es porque cometemos errores y creemos que mi iglesia, que mi grupo Conex, que mi familia no merece a alguien como yo. O tal vez por lo contrario, porque los demás cometieron un error y creo que esa persona no merece a alguien como yo. Nos aislamos y el enemigo de tu vida busca aislarte. Por eso te entretiene con las redes sociales, con la televisión, con trabajo, porque él sabe lo que genera en nosotros la comunión entre los hermanos. No creas que un error te descalifica. Jesús murió en la cruz por amor a vos. Tu vida tiene un alto precio. Tenemos que ser tolerantes con nuestro fracaso y con el fracaso de los demás. Tenemos que ser amorosos, sencillos, simples y entender que no podemos agradar a todo el mundo. Si ni Dios puede agradar a todo el mundo, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Pero no vivimos así. La segunda cosa que anotaba, el egoísmo o la vanidad. Se descubrió que la felicidad de la gente no depende del ingreso económico que llega a tu vida. Depende del ingreso relativo a otro. Si 2 millonarios tienen mucho dinero, tanto dinero que no necesitan ya más nada, se descubrió que el más feliz es aquel que tiene más que el otro. Un millonario puede tener un montón de dinero, no tener ninguna necesidad, pero cuando descubre que hay otro que tiene algo que él no tiene, su vida se llena de amargura. Porque la felicidad, en este aspecto, cuando vos buscas con el dinero, siempre es en relación a alguien. Siempre va a haber alguien que tiene más que vos. Por eso es una trampa poner tu felicidad en el dinero. Una persona puede tener todo lo que necesite, pero siempre va a haber alguien que tenga más.
Por eso tu felicidad no puede depender del éxito. Piensen en los relojes Rolex. Leía que un reloj Rolex vale $550,000. Y la gente compra un reloj que lleva la hora cuando tiene el celular en la otra mano, que también lleva la hora. Entonces hacen compras porque tienen una necesidad o hacen compras por una posición social. Y la Biblia, a mí me encanta la Biblia, porque la Biblia nos advierte sobre todos los problemas que hoy estamos teniendo. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses 2:3. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar por sus propios intereses, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Cuando vos ya tenés todo en tu vida, toda tu economía resuelta, te das cuenta que el dinero no hace la felicidad. El dinero compra una cama, pero no compra descanso. El dinero compra una casa, pero no compra un hogar. Vos podés comprar vínculos, pero no podés comprar amor. No busques el dinero. La tercera cosa que anotaba, obsesión por tener un propósito. La voluntad de Dios en nuestra vida es una sola, una suprema voluntad para todos. Pero la gente vive obsesionada con conocer la voluntad específica de Dios para su vida. ¿Con quién me tengo que casar? ¿Qué carrera estudiar? ¿Cuándo abrir el negocio? ¿Cierro el negocio y abro otro negocio? ¿Estudio esta carrera o estudio otra carrera? Se obsesionan tanto con la voluntad específica de Dios que se paralizan. Es como si necesitaran un GPS, la dirección exacta hacia dónde tienen que llevar sus vidas. Y hay tantas personas obsesionadas por la voluntad de Dios específicas en su vida que olvidan cumplir la voluntad general de Dios para sus vidas. Y la voluntad de Dios es una sola. Todo lo que fue creado glorifique a Dios. Cuando vos entendés que estás en este mundo para glorificar a Dios, todo lo demás se resuelve. Y después con el transitar tu vida vas a descubrir la razón específica porque Dios te puso en Montevideo, en Hilson y te trajo en esta mañana acá. Pero no te desesperes, glorifica a Dios. Por eso es bueno recordar para qué estamos en esta tierra. Génesis 1:28, Dios crea a Adán y a Eva y dice que después los bendijo con la siguiente bendición: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre todos los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Es decir, que tu función en la tierra no es ser feliz en tu matrimonio, no es ser feliz en tu trabajo. Tu función es reinar en el huerto que Dios te ha puesto. Sos un rey, sos una reina y tenés que administrar lo que Dios ha puesto en tu mano. Porque la ansiedad, la preocupación, el temor se va de mi vida cuando yo me quito del medio y decido vivir para la gloria de Dios. No soy yo quien brilla. Acá no se trata de nadie, acá se trata de Dios. No depende de mí, depende de la gloria de Dios que brilla en vos. Y el cuarto punto, heridas del pasado. A veces la gente pierde la felicidad por recuerdos del pasado, heridas que han recibido, errores que han cometido y nunca terminan de perdonar ni de perdonarse. Una y otra vez piensan que deberían haber actuado diferente. Y la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No dice algunas, dice todas. Si vos estás en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Una vez escuchaba a Dina Santamaría, una profeta venezolana. Ella contaba que le predicó a un general de su país hace muchos años atrás. Entonces le dijo: usted tiene que conocer a Jesús, tiene que dejar que Jesús entre en su corazón. Y el general aceptó a Jesús, pero le dijo con una sola condición: usted no me pida que yo deje a mi amante. Y Dina Santamaría, usted acepte a Jesús en su corazón
y después deje que Dios le diga lo que tiene que hacer. Entonces el general aceptó a Jesús y se fue en paz a su casa. Al cabo de poco tiempo, 1 o 2 semanas después, viene sonriente a decirle a Dina Santa María, le dice: usted me engañó porque usted no me dijo que si yo aceptaba a Jesús en mi corazón no iba a tener más ganas de estar con mi amante. Ahora no tengo ganas de estar con ella. Ahora he encontrado el amor en mi familia, en mi esposa, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El problema es que mucha gente pierde su alegría porque cree en Jesús, pero no le cree a Jesús. Creen en Jesús, pero no le creen a Jesús. Por eso Dios necesita restaurar las heridas de tu pasado. Esperen un minutito, tranquilo. Si quieren pueden, pero ahí les digo. Me van a poner ansioso. Por eso mucha gente trata de olvidar las heridas de su pasado, o lo que es peor, se pasa la vida entera recordando las heridas de su pasado. No tenés que olvidar, pero tampoco tenés que andar recordando. No seas como José, el de la Biblia, que le puso a su hijo Manasés y Efraín. Manasés significa: Dios me ha hecho olvidar el dolor de la casa de mi padre. Este hombre había sido vendido y regalado por sus hermanos. Y a su segundo hijo le puso: Dios me ha prosperado, Efraín. A veces somos así, creemos que nos tenemos que olvidar y vivir prosperados. Pero Dios te va a traer a tu dolor delante de tu altar para sanar las heridas de tu corazón. Por eso Dios te trajo en esta mañana acá. Y leíamos la historia de Moisés, un hombre herido. Es el libertador San Martín, el Artigas del pueblo de Israel. Pero fue un hombre que toda la vida necesitó aprobación. Nunca pudo sanar el trauma de ser abandonado. Omar, ¿qué estás diciendo? Hechos 7:21, después lee, en el discurso de Esteban, Esteban menciona, y la palabra de Dios, si lo pone, es por algo. Esteban dice, textual: fue abandonado y adoptado por la hija de Faraón y criado como propio. A nosotros nos gusta ver la historia al estilo hollywoodense, la canastita, el Moisés flotando, la reina, pero dice Esteban que fue abandonado y él nunca superó ese trauma, nunca sintió que era completamente aceptado, nunca era suficiente. Moisés tenía una doble identidad, tenía pasaporte egipcio, pero tenía piel hebrea, sangre hebrea. Y cuando Moisés luchaba con su identidad y un día tomó una decisión, él sintió, pensó que era hebreo, entonces iba a dar una prueba de su convicción y vio a un egipcio maltratando a un judío, y todos saben, o los que conocen la historia saben qué hizo: mató al egipcio. ¿Qué estaba pensando Moisés? ¿Acaso pensaba librar al pueblo matando de a uno a los egipcios? Bueno, maté uno, me quedan 2.324.000. Ahora era un asesino y todo iba bien hasta que 2 judíos, hebreos, se estaban peleando, y cuando uno lo ve le dice: ¿me vas a matar igual a mí que al egipcio de ayer? Entonces Moisés se dio cuenta que pasó de ser un soñador a un asesino y fugitivo de la ley. Por ese error, Moisés huyó al desierto. No tenía redes sociales, no vivía encerrado con la PlayStation, pero pasó aislado 40 años de su vida. Eso es lo que quiere el enemigo de tu vida: hacerte sentir que por un error vos te encierres 40 años en un desierto. Pero Dios no lo había dejado. Al igual que Moisés, Dios te trajo en esta mañana para decirte: deja de lamentarte
por tus errores, que hay un sueño que cumplir. Deja de llorar. Dios se le aparece a Moisés en la zarza, que ardía y no se consumía. Y él le llamó la atención y Dios le habló cara a cara a Moisés. Y le dijo en Éxodo 4:1, le dijo, vos vas a liberar a mi pueblo. Y fíjense lo que Moisés le contestó. Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Moisés le estaba pidiendo el GPS. Porque Moisés, a pesar de hablar cara a cara con Dios, no creía en sí mismo. Y al final de su vida, cuando Moisés estaba una vez más cuestionado por su pueblo, y dice la palabra que lo querían matar porque no había agua, Moisés busca a Dios y Dios le dice, dile a la roca que dé agua. Y Moisés sale agrandado, como decimos allá en Argentina, como galleta en el agua, porque ahora tenía la palabra de Dios. Y le dice al pueblo rebelde, ¿ustedes quieren que les saque agua? ¿Quieren ver con quién está Dios? Y dice que golpeó 2 veces la roca y salió agua. Y Dios le dijo, porque no me honraste delante del pueblo, no vas a entrar a la tierra. Querido amigo, así somos nosotros. Cuando luchas con un error, con la falta de aceptación, con algún dolor, cuando no aprendes a liderar tus pensamientos, golpeas la roca que tiene tu bendición, golpeas a ese cliente, golpeas a tu familia, golpeas a tu esposa. Y después cuando se marcha, te das cuenta que fue un error. Y en la historia que leíamos, suban, si que no los puedo ver parados ahí. suban. En la historia que leíamos, vemos que Moisés sube al monte y tardaba. Entonces fueron el pueblo a decirle a Aarón, ¿qué le pasó a este tipo? No sabemos qué pasó. Nos sacó de Egipto y nos dejó acá solos. Y acá estamos solitos, perdidos. Hacenos un Dios que nos guíe. El problema en tu vida comienza cuando en tu dolor, cuando esa enfermedad no se sana, cuando la incertidumbre en tu vida no se va, en lugar de pensar y declarar lo que Dios tiene para tu vida, comenzás a pensar y a decir lo malo. Ese es el problema, el decir. Ellos estaban enojados. El problema no es el enojo. El problema es lo que viene después del enojo, porque ellos estaban enojados y hablaron. Y en lugar de buscar a Dios, hablaron lo malo. Cuando estás enojado o enojada, tienes que cuidar lo que hablas. Porque el problema no es el enojo. El problema es cuando no hablas palabras de fe. Y el segundo problema son las expectativas. ¿Dónde estaba escrito cuánto tiempo podía estar Moisés en la montaña? Pero ellos creían que era demasiado. Eso es lo que nos pasa a todos. Creemos, pensamos en función de nuestra expectativa y nuestra mente crea condiciones que después no se cumplen y nos enojamos y empezamos a sufrir. Por eso la Biblia dice, cada uno se sacia de lo que dice, se llena de lo que habla. Pensar mal te lleva a tomar malas decisiones. Y después cuando haces algo, esas cosas tal vez tardan en resolverse. O te fabricas un Dios. Haces de tu dolor un Dios. Y te pasas todos los días, hora tras hora, pensando como Aarón, que le hizo un altar a la vaca. Y empezás a darle vueltas a tu dolor. Entregá ese ídolo a Dios. Ese es un ídolo que te lo puso el enemigo y vos pensás que tu dolor guía tu vida.
porque vos decís, nunca me van a volver a lastimar. No podés transformar a tu dolor en un ídolo que guíe tu vida. O haces de la apariencia un ídolo y compras aretes, entregas todo tu oro a la apariencia y empezás a pensar que lo que tenés, que lo que gastás guía tu vida. Querido amigo, querida amiga, ¿qué está guiando tu vida hoy? ¿Podés seguir creyéndole a Jesús cuando las cosas tardan? Cuando el tiempo parece que ya no va a pasar. No pierdas la fe. Dios está trabajando en tu vida. Me gusta decir, Dios tarda mucho tiempo en hacer las cosas de repente. Dios nunca va a llegar tarde a tu vida. Jamás, jamás. Dios no se retrasa. Y entonces vemos que Dios le dice a Moisés, después lee, quítate del medio, le dice Dios, lo voy a hacer bolsa. En otras palabras, ¿no? y Moisés le dice, no, pará. No, déjamelo a mí, le dice Moisés. Déjamelo a mí. Y Dios cambia de parecer. Entonces Moisés baja del monte y los ve. Y cuando los vio, mamita, el tipo ardió en ira. Lo hubiera dejado a Dios. El tipo agarró, hizo bolsa las tablas. Bueno, hizo pedazos las tablas porque... Ahora, ¿podéis entender lo que esto significa? Imagínate el valor arqueológico, el valor histórico. ¿Cuánto valdrían esas tablas escritas por el mismo dedo de Dios? Qué atrevido Moisés. Romper algo que Dios hizo. Y tal vez vos sos así como Moisés. Cada vez que te enojas, haces pedazos esa relación con palabras hirientes, o haces pedazos tu autoestima, o haces pedazos la estima de la persona que está a tu lado porque estás frustrado, porque no cubrió tu expectativa. Y al igual que Moisés, cuando estás frustrado, rompes la ley, hacemos pedazos lo que Dios puso en tus manos. Y yo me preguntaba, ¿por qué somos así? ¿Por qué rompemos la ley de Dios por el error del otro? Porque por el error del otro rompemos la ley de Dios. Y yo creo que Moisés lo hizo por amor. Porque esa ley decía que el que adoraba a otro Dios tenía que morir. Y era su hermano el que estaba al frente de esa escena. Moisés sabía que Aarón tenía que morir, pero Moisés rompió la ley para no tener que matar a su hermano. Y así somos nosotros también, para no matar a Aarón. Rompemos nuestra vida. Moisés recordaba muy bien que un error en su pasado, matar a un hombre, le valió 40 años de soledad. Y evidentemente Moisés no quería volver a cometer ese error. No quería volver a matar. Por eso rompió su vida. Este mensaje surgió conmigo hace un par de meses atrás. Una persona que estoy asesorando. Yo tenía una expectativa de que esa persona haga algo conmigo y no lo hizo. Y me dolió. Pero inmediatamente me puse a orar y me puse a pedirle a Dios, Señor, bendícelo. Bendícelo porque no quiero este sentir en mi corazón. Prospéralo. Pero cuando lo vi, cuando encendí de nuevo la relación, porque ahora todo por online, le hice un chiste tonto, desubicado, fuera de lugar. Inmediatamente me puse a decir, ¿por qué hice eso? ¿Por qué lo hice? Y me torturé por días. Clase de psicólogo sos.
¿cómo le vas a decir eso? Y yo oraba y Dios, tranquilo, no fue tan grave. Yo decía, sí, fue grave. Y no podía hacer el devocional, no podía orar, porque pensaba, ¿cómo le vas a decir eso? Hasta que Dios me llevó a meditar en el texto que leíamos. A veces rompemos nuestras vidas porque no podemos hablar con sinceridad de las cosas que nos duelen. No rompas tu vida por el dolor, aprende a hablar las cosas que te dañan. Te invito a que te pongas de pie y que recibas esto último de pie. Marcos 16, versículo 9 dice: después de que Jesús resucitó, se encontró con María Magdalena. Fue la primera persona que lo vio. Y Jesús le dijo: anda, ve, diles que me has visto. Y ella fue corriendo. ¿Te imaginas la escena? Había visto a Jesús. Todavía no entendía lo que significaba, pero Jesús había resucitado. Y fue donde estaban los 12 discípulos, los 11, porque Judas ya no estaba. Y fue y les dijo: Jesús resucitó, yo lo vi. Pero ellos no le pudieron creer, porque estaban llorando y lamentándose. Y Jesús también se le apareció. Después lee el siguiente versículo, a otros 2 que fueron y le dijeron lo mismo, pero a ellos tampoco le pudieron creer. Hoy hay una buena noticia, Hillsong Montevideo: Jesús ha resucitado y su presencia está en este lugar. Y Jesús está acá porque quiere que sepas que no importa cuánto te equivocaste, no importa cuánto fallaste, Él te ha traído a este lugar en esta mañana para sanar las heridas, para perdonar tus errores. Él te ha traído para darte vida eterna. Él quiere encontrarse con vos en esta mañana. Él está listo para empezar de nuevo, como dice Apocalipsis: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios te ama tal como sos, te acepta tal como estás. Pero Jesús necesita una cosa, 2, que dejes de llorar, que dejes de lamentarte por tus errores. Porque como dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la segunda cosa que tenés que hacer es dejar que Jesús entre en tu corazón, entre en tu vida. Al igual que los discípulos, no vas a ver tu milagro, no vas a ver el milagro de la resurrección si seguís lamentando y llorando por las cosas de tu pasado. Y el Espíritu Santo está en este lugar. Él ha venido a buscar al que se pierde, viene a mostrar la verdad. Él ha venido a consolar al que estaba herido. Él hace débil al fuerte. Querido amigo, Él vio tus lágrimas cuando llorabas. El Espíritu Santo lloraba con vos cuando llorabas. Por eso te trajo acá, para sanar tu dolor. Y yo te invito a que cierres tus ojos y comiences a dejar que el Espíritu Santo ministre a tu corazón. Cerrá tus ojos y decirle: Señor, yo estoy acá. Hoy dejo que entres a mi vida, que toques, que sanes, que cambies, que restaures. Y si todavía no dejaste o nunca tomaste la decisión de dejar que Jesús entre en tu corazón, quiero invitarte a que hoy sea el día en que dejes que Jesús haga todo nuevo. No importa todo lo malo que hayas vivido, hoy es tiempo de comenzar una nueva vida. Porque tu mañana con Jesús será mucho mejor que toda tu vida.